Buenas tardes, mi nombre es Blanca Lisset Ruiz Flores, alumna de la Universidad del Desarrollo Profesional en la licenciatura de Contador Público, en el curso de Impuestos Indirectos al Consumo, impartido por el docente Eduardo González Moncada. El tema que veremos será el impuesto al valor agregado. Bien, daremos una pequeña introducción de lo que vamos a ver en esta presentación, la cual se realizó de diferentes puntos relacionados con el impuesto al valor agregado, refiriéndose particularmente a su concepto, características, aplicación, registro y disposiciones generales, esperando que esta información sea clara y precisa para usted. ¿Qué es el impuesto al valor agregado? El IVA es un impuesto indirecto que no es percibido por el físico directamente del tributario, sino por el vendedor en el momento de toda transacción comercial, en la transferencia de bienes o prestación de servicios. Este cumple con algunos objetivos, que su objetivo primero es gravar los ingresos obtenidos por el valor que se agrega en las distintas fases de producción y en segundo lugar, la manifestación de un nivel dado de riquezas o ingresos a través del consumo o compra de bienes y servicios por parte de los contribuyentes. ¿Esto para qué? Para financiar parte de las funciones del Estado, el cual vamos a comprender un poco más adelante. Veremos las características, que aquí contamos con 5 características en este gráfico. Primero veremos que es un impuesto indirecto. Es un impuesto indirecto ya que su carga fiscal se va transfiriendo mediante los precios de los productos y servicios hasta llegar al consumidor final. Gravamen por etapas, ya que se aplica de manera escalonada en cada fase de la cadena de la producción y distribución. Es una base imponible, ya que el IVA es el precio de venta del bien o servicio sobre el cual se calcula el impuesto. Deducciones de créditos fiscales. ¿Por qué? Porque los contribuyentes tienen la posibilidad de acreditar el IVA que han pagado en etapas previas de producción y de comercialización, lo que reduce su carga tributaria al gravar solo el valor que se añade en cada etapa de la producción. Recuperación de IVA, ya que pueden recuperar el IVA pagado en la adquisición y bienes y servicios relacionados con sus actividades grabadas. Estas son las 5 características principales del IVA. Entonces, hay diferentes tasas, las cuales son 4, que es la tasa general, que esta es del 16%, que es la que se aplica a la mayoría de los bienes y servicios. No están contempladas dentro de las tasas reducidas o la tasa cero. Es la tasa más utilizada y grabado en las transacciones cotidianas de bienes y servicios en el país. La tasa 8. Esta medida tiene como objetivo incentivar la economía y el comercio en esas regiones, fomentando la competitividad y atrayendo consumidores de las zonas colindantes en otros países. La tasa cero, que se aplica a la venta de ciertos bienes y servicios, por lo que la operación no genera un impuesto a pagar, pero sí implica la obligación de que los contribuyentes, al presentar la declaración, estén obligados y permitan a los contribuyentes poder recuperar el IVA pagado por los insumos utilizados en el proceso de producción, transformación o la prestación de servicios. Los exentos son aquellos los cuales no se les aplica una tasa de IVA, es decir, son productos de los actos a lo que se le aplica la ley del IVA, pero que no tienen derecho de acreditar el impuesto trasladado para las erogaciones identificadas con estos actos. Bien, estas son las 4 tasas del IVA. Vamos a ver entonces cuál es la mecánica de aplicación. El contribuyente funge como un intermedio entre el consumidor, quien soporta el costo del IVA, y la administración tributaria o sujeto activo. Pero el contribuyente también es consumidor, y si es consumidor intermedio y no final, tiene derecho a recuperar el impuesto por el pagado a la persona que realizó la actividad grabada. Esto lleva al IVA que requiera
una mecánica un poco compleja. Se explicará en los siguientes gráficos. La percusión. La percusión es el efecto a través del cual el IVA recae en el sujeto pasivo, quien tiene la obligación de realizar el pago ante el sujeto activo. Veamos cuáles son estos sujetos. El sujeto activo es la federación y el sujeto pasivo es la persona física o moral al que se realiza la actividad grabada. Vamos a ver la traslación. La traslación, conforme a la ley del IVA, según el artículo 3, establece que el contribuyente trasladará el IVA en forma expresa y por separado a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban los servicios. Asimismo, establece que el traslado del impuesto es el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a las personas que adquieran los bienes, los usen o los gocen temporalmente o reciban algún servicio. Esto significa que el contribuyente debe cobrar el IVA a sus clientes y posteriormente enterarlos al sujeto activo. Es decir, que el contribuyente, como viene aquí, cobra el valor del bien o del servicio más el IVA, y el consumidor, que es el que compra, paga el valor del bien o el servicio más el IVA. ¿Y qué es lo que pasa? Esto pasa al contribuyente y al consumidor final. El acreditamiento, conforme al artículo 4 del IVA, para que sea acreditable el IVA debe cumplirse con los siguientes requisitos. Veamos estos, que correspondan a bienes o servicios al uso o goce temporal de bienes estrictamente indispensables para la realización de actividades distintas de la importación por las que se debe pagar el impuesto o a las que se le aplica la tasa de 0%. Que haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado en los comprobantes. Que el IVA trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes correspondiente. Tratándose del IVA trasladado, que se entere en los términos y plazos legales, cuando esté obligado al pago del IVA o cuando sea aplicable a la tasa cero, solo por una parte de las actividades que se realicen. En este gráfico podemos ver que el impuesto trasladado o cobrado por el contribuyente hacia las ventas que él tuvo, vamos a restarle el impuesto acreditable que le fue trasladado a él. Es decir, con las compras que él tuvo, y vamos a llegar al resultado de lo que es el acreditamiento. Incidencia o repercusión. Esta, ante el Poder Judicial, explica la mecánica del IVA a partir de la incidencia, dejando en claro que esta recae en el consumidor final y no en el contribuyente, como podemos ver en el gráfico. El contribuyente 1 enajena bienes y servicios y el contribuyente 2 adquiere bienes y servicios del contribuyente 1, que este también enajena bienes y servicios a consumidor final, y el consumidor final adquiere bienes y servicios de contribuyente 2, que bien es el consumidor quien recibe el impacto económico. Aquí vemos una gráfica de la mecánica del IVA que dice que el IVA trasladado es la tasa aplicable a la base menos el IVA acreditable es igual al resultado menos el IVA retenido, que en su caso se refiere al IVA retenido por los sujetos pasivos, que nos va a dar igual al IVA a pagar. Vamos a ver su forma de aplicación del IVA acreditable. ¿Qué vamos a cargar? Es el importe del IVA efectivamente pagado por las compras, gastos y activos fijos adquiridos de contado, por el traspaso del IVA efectivamente pagado proveniente de la cuenta de IVA por acreditar, y lo vamos a abonar por el importe de las devoluciones o descuentos sobre compras de contado por su cancelación al fin de mes para la determinación del IVA o cargo a favor. El IVA a acreditar se carga por el importe del IVA pendiente de pago por compras, gastos y activos fijos adquiridos a crédito.
y se abona por el importe de devoluciones o descuentos sobre adquisiciones a crédito para traspasar el monto del IVA efectivamente pagado contra la cuenta de IVA acreditable. El IVA a favor se carga por la cancelación del IVA trasladado contra el IVA acreditable cuando éste es mayor y se abona por la utilización del saldo a favor de IVA contra meses posteriores. El IVA trasladado se carga por el importe de las devoluciones o descuentos sobre ventas de contado, por su cancelación a fin de mes para la determinación del IVA a cargo a favor y se abona por el importe de IVA cobrado proveniente de ventas o servicios de contado, por el traspaso de IVA efectivamente cobrado proveniente de la cuenta de IVA por trasladar. Y el IVA por trasladar se carga por el importe de las devoluciones o descuentos sobre ventas de crédito para traspasar el monto de IVA efectivamente cobrado contra la cuenta de IVA trasladado y se abona por el importe de IVA pendiente de cobro proveniente de ventas o servicios de crédito. El IVA a pagar se carga por el pago de impuestos provisionados y se abona por la cancelación de IVA trasladado contra el IVA acreditable cuando el primero es mayor. Vamos a ver las disposiciones generales. Anteriormente ya habíamos visto algunos artículos. Vamos a ver la ley del impuesto al valor agregado. Dice que obligaciones fiscales aplica a personas físicas y morales que enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen uso o goce temporal de bienes, importación de bienes o servicio, la tasa general del 16%, la retención de IVA. Algunos contribuyentes están obligados a retener IVA. Algún ejemplo son las instituciones financieras. El acreditamiento, el IVA pagado en la compra de bienes o servicios puede acreditarse contra el IVA a cargo, y las exenciones y tasas reducidas. Ciertos productos como alimentos no procesados y medicinas de patente aplican la tasa 0%. Las operaciones que están exentas a la tasa de IVA son las enajenaciones de bienes, actos y actividades con tasa cero para exportaciones, prestación de servicios exentos al pago de IVA, importación exentas de pago de IVA, exenciones de pago de IVA por arrendamiento. De esta manera nos podemos dar cuenta que esencialmente el IVA es el impuesto de mayor importancia que grava cada que compramos un producto y se incluye en casi todos los productos, por lo que es muy importante aprender de él si estás considerando abrir tu propio negocio, sin importar si es físico o en línea. Y en conclusión, vamos a ver que el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto que recae sobre los precios de los productos. Las ventas de los empresarios se mueven a través de los consumidores. Una característica es que los contribuyentes pueden trasladar el impuesto hasta el consumidor final. Existen diferentes tasas, las cuales son dirigidas a diferentes contribuyentes dependiendo de la zona económica en la que se ubiquen, tal como dijimos que es la tasa 8. Es importante destacar que para que exista normatividad en este impuesto, exista la ley de impuesto agregado, condicionado por su aplicación y efectos. Aquí mostramos un poco de la bibliografía y gracias por su atención.